Hola, les habla Mystic y hoy vamos a tener un oráculo basado en la serie de la Divina Femenina, ¿cierto? Esta es la serie 2 de la Divina Femenina o tomar un cafecito con mis divinas femeninas. A todos aquellos que me están escuchando por primera vez, les doy la bienvenida a WhatsApp My Soul. Espero que el material que se presenta en este canal sea de tu agrado. Ahora, la dinámica del canal es lo siguiente, son 4 opciones y abajo en la cajita de la descripción están las opciones para aquellos que tienen afán y que no tienen la paciencia de esperar mientras barajo los oráculos. Entonces pueden ir directo a su opción, ¿ok? Les muestro la carta guía, la escogen y van directo a su opción. No se pierdan la respuesta del oráculo o la conclusión, que generalmente es una respuesta así, no y quizás, ¿cierto? Si tienes algún tipo de pregunta que te está inquietando, quizás ahí puede que haya un tipo de respuesta para ti. De lo contrario, ve a mi playlist de los mensajes de los guías, está también el tarot del oráculo del amor, están muchas otras playlists ahí que te pueden servir, ¿cierto? Están también los shorts de meditación de 1 minuto para guía, ¿cierto? Te pueden ayudar en momentos de dificultad, ¿ok? Especialmente para cuando estamos con el corazón roto o estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida, a cualquier tipo, en cualquier área de nuestra vida, pueden ir ahí. Listo. Entonces, no siendo más, recuerda, vamos a comenzar a nivel general a describir cómo te estás sintiendo en este momento. Vamos a mirar un poco dentro de la parte de finanzas, carrera, a ver qué sale, la parte de las relaciones, la cuestión emocional. Vamos a también hacer una pequeña canalización con una canción del oráculo musical y vamos a canalizar la energía de tu divino masculino, listo. Y al final te voy a dar una afirmación para los que se sienten un poquito como cansados, ¿cierto? Quieren de pronto un mensajito, una afirmación para levantar el ánimo. Bueno, para mis lindas y divinas femeninas, me alegra mucho tenerlas acá, las que han regresado, los que han regresado, tenerlos acá. Me complace mucho porque este canal realmente, yo sé que no es para todo el mundo, ya que las personas están buscando otra clase de información en internet y esto es un canal para sanar, ¿cierto? Y si aquellos están buscando sanidad, están buscando crecer espiritualmente, están buscando crecer y desarrollarse a nivel personal, emocional y espiritual, este es el lugar. De lo contrario, creo que tal vez no es tu lugar, pero es triste, ya que en el internet está lleno de mucha oscuridad. Entonces, si vas a elegir otro canal, elige bien, bueno. Y por ahora, no siendo más, recuerden que vamos a terminar con la respuesta del oráculo, ¿no? Entonces no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar con la baraja de las cartas. Ya pueden irse a sus opciones porque yo sé, mientras que yo barajo esto, me demoro un poquitico, pero entonces no quiero que se me duerman. Cierto, yo podría editar esto, pero no me interesa, ¿sabes? Quiero hacer lo más natural que se pueda. Y aquellos que quieren estar conmigo en este momento, mientras yo barajo, y meditar un poco, tranquilizarse un poco de toda esa energía negativa durante el día, ¿cierto? Todo eso, el día a día que nos carga, que nos, ¿cierto? Nos deja sin fuerza, ¿cierto? Que nos chupa la energía, porque es que a la larga, si miraste mi inscripción en las canalizaciones, en el videito de presentación, la idea es que la idea de este canal es eso, que te ayude a mantener esa energía positiva, que no permita que lo que estés viviendo en este momento, no importa lo que sea, te chupe, se lleve tu energía, ¿cierto? Y te deje drenado energéticamente, emocionalmente, ¿cierto? Espiritualmente. Entonces, te pido que no dejes que esas cosas te hagan daño. Si de alguna manera yo puedo ayudar un poco con este canal, pues puedo ayudar y te estoy ayudando, déjame un like, déjame un comentario, suscríbete, ¿cierto? Dale a otros esta información, comparte el canal con otras personas que tú sepas que están sufriendo, que la están pasando mal,
¿cierto? Vienen tiradas también de, vamos a hacer bastante, más tiradas sobre sanidad. También hay una cuestión de tarot terapéutico que voy a seguir haciendo también para la sanidad de tu niño interior. De hecho, ya ordené un nuevo tarot para hacer esa sección, un playlist para sanidad. Entonces aprovechen el material y que yo ahorita tengo el tiempo para poder ayudarles y que me agrada de verdad poder hacerlo. Sobre todo habiendo tanta basura en internet ahora, yo sé que muy pocos son los que en realidad quieren sanar. Muchos solo quieren vivir en el pasado y viviendo en amargura y no soltar, ¿cierto? Pero los que quieren sanar, quieren fluir hacia el futuro y disfrutar su presente aquí en el ahora, en este momento, ¿cierto? Y desarrollar sus dones, desarrollarse, ¿cierto? A nivel emocional, espiritual y ser un mejor ser humano en todos los sentidos. Y de alguna manera yo te puedo colaborar a esto, ¿cierto? Con un pensamiento, con una frase, con mi energía, eso me satisface. Bueno, entonces vamos a ir con la opción número 1. Primero te voy a mostrar la carta, ¿cierto? Yo sigo. Esta es la carta número 1. Son caritas, ¿ya? Aquí trabajamos con las emociones. Vamos a trabajar hoy las emociones. Esta es la carita número 2. La carita número 3. Y la carita número 4. ¿Sí? Un color es azulito, el otro es amarillo, uno es rojito y otro es naranjita. Ok, estas carticas moraditas van a ser tu afirmación al final del oráculo, ¿cierto? Al final de la opción del oráculo, ¿ok? Porque el final del oráculo es la respuesta. Recuerda, y no te la pierdas, en la opción número 5 o conclusión, que está en la descripción de la cajita. O sea que ahí están los tiempos. Bueno, vamos a repartir esto lo más rápido que pueda. Ok. Y aquellos que están, que quieren quedarse conmigo, pues vayan por un cafecito, vayan por un tecito, ¿cierto? Relájense, 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 no se me espeluquen. Relajen y no se me despeluquen, muchachas y muchachos, porque es que no se puede, no se puede. Ok, vamos a ver, este es el oráculo de la oportunidad. Me gusta ver el oráculo de la oportunidad en el presente. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene para mi divina femenina? Ok. Entonces acá. Listo, 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 listo. Ups, ups. Ups, caramba. Ok, vamos con la parte emocional. Tarán, 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 tarán. Oh, caramba. Me gustaría hacer esto de una vez y no sin, o sea, hacerlo antes de grabar, pero no porque la energía es que fluya en el presente, en el momento. Ok, vamos a ver con la parte emocional acá una extra carta de, ya al final lo complementamos con tu mensajito de tu querido amado, el amado masculino. ¿En qué andará este muchacho? Este chico que nos tiene con la cabeza loca, si no, no estarían aquí averiguando qué pasa. Bueno, listo, ok, este es la parte del amor, ok. Ok, entonces casi mejor. Y ahora sí, una carta para
una carta más, vamos a clarificar esta cosa de acá un momento. A clarificar esto. Listo, entonces téngame paciencia. Oh my god, aquí se fueron 2 cartas. Vamos a escoger de nuevo. A ver, por favor, clarifiquenme esta. Ok. Listo. Y vamos a poner el mensaje canalizado de tu amado masculino, porque después va y se me olvida. Oye, es un poquito largo esto, pero ok, listo. El mensaje de tu amado. Vamos a escoger. Y vamos a escoger la canción de una vez. Las canciones, por favor. Por favor, energía para el divino masculino, por favor, para energía para el divino masculino, por favor, energía. Aquí, listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la número 1. Y la número 1 habla acerca de... Ok, me parece que alguien necesita un alivio acá, no sé, porque te habla acerca de que necesitas volver a respirar. Te habla la carta de volver a respirar y te dice lo siguiente, que te preguntes acerca de qué te estás sintiendo en este momento aliviado o aliviada. Recuerda que te están diciendo acá que te preguntes. Aquí también es importante que te preguntes a ti misma. ¿Hay algo que tú podrías hacer diferente la próxima vez? ¿Qué te haría sentir aliviado, cierto? Aliviada. Aquí te dice, todo pasa en el momento correcto. Yo estoy enriquecida o soy enriquecida por toda experiencia, ¿cierto? Y dejo ir y me muevo o me desplazo, ¿cierto? De una manera, digamos, con gratitud, ¿cierto? Y agraciadamente. Bueno, estamos intentando traducir lo mejor que podamos, esto todo es en inglés. Bueno, esta carta te la digo al final, ¿ok?
Y ahora vamos para que nos clarifiquen un poco acá qué es eso de lo que te estás sintiendo. A ver. Ok, aquí te hablan acerca de... Ok, te habla acerca de que quizás pueda ser que... A ver, te están diciendo, aquí te dice que de alguna manera hay algo que viene, ¿cierto?, a tu cabeza constantemente que te dice que en la vida tiene que haber algo más que esto que estamos viendo, ¿cierto? Pero recuerda que tú tienes el poder de crear tu propio mundo, es lo que te está diciendo la carta, ¿cierto? Entonces, puedes volver a respirar de nuevo y estar aliviado, porque recuerda que tú tienes el control de crear, ¿cierto? De crear tu propio mundo, de crear tus propias oportunidades, recuerda eso, ¿cierto? Tú puedes, es lo que te dice la carta. Y bueno, y acá en la energía principal, ya como en la segunda parte de tu opción, ¿cierto? Recuerda que esta parte, tanto la primera como la segunda y la tercera opción, pueden no resonar en todos, con todos, ¿cierto? Porque quizás solo una parte de la primera parte, ¿cierto? Porque hay 3 partes de la primera opción y 3 partes de cada opción, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a la segunda parte, te sale la carta de un corazón leal, también te sale la carta de un corazón leal, que es la segunda parte, te sale la carta de la comunicación, y en la carta de la oportunidad te sale alguien nuevo está a punto de entrar a tu vida. Ya, ahora no sabes. En la parte, ¿cierto? Sale una persona que es una persona leal, ¿cierto? Está a punto de entrar a tu vida, te habla de comunicación. O puede ser que recibas comunicación de una persona eh, que tiene, que tú quieres, que tú amas, puede ser un familiar, puede ser una persona, puede ser tu divino masculino, también puede ser, pero hay una comunicación de alguien, ¿cierto? Que entra acá y me parece que tú has estado esperando esa comunicación y esa persona eh, sale que si de alguna manera no se ha estado comunicando contigo, esa persona es leal, ¿cierto? Tiene sentimientos leales, esa persona es leal a ti, ¿cierto? Sus emociones, su corazón es un corazón que permanece contigo, aunque digamos no se estén comunicando en este momento, pero ahí sale que puede haber una nueva comunicación para algunos. La otra es que quizás entre a tu vida una persona así y en poco tiempo y comiencen a comunicarse, ¿cierto? Puede ser amistad también, no necesariamente amoroso, ¿cierto? Recuerda que esto es un oráculo del amor, pero el amor también es el amor propio, el amor de familia, el amor de pareja, el amor en general. Y bueno, acá te marca en la carta de la carrera las finanzas y también en la carta de manifiesta tú de la manifestación. A ver, te marca la carta del carro y dice que te anima que vayas por tus sueños. También te anuncia viajes de negocios, ¿cierto? O viajes en general. Puede ser tal vez un viaje de negocios, puede ser también que simplemente en este momento tú te sientas que estás muy deseoso de o deseosa sí, como cuando uno está muy emocionado por algo hacia al futuro, ¿cierto? Está uno enfocadísimo y con muchísima energía hacia moverse, ¿cierto? Moverse hacia cosas nuevas. ¿Sí? Y también puede ser que también puede ser que sea algo de un viaje y que también tenga que ver con esa persona que entra en tu vida o que tenga que ver con una oportunidad, no sé, o con algún tipo de comunicación que has estado esperando y que tenga que ver con eso, ¿cierto? De negocios, de un proyecto de trabajo, simplemente la comunicación de alguien, ¿cierto? Que está al pendiente, que tú has estado ahí. Y también puede ser una persona que también puede ser en tu trabajo porque sale la carta de la silla, puede ser tu jefe,
¿cierto? Una persona con la que trabajas. O que puede ser que en el trabajo donde tú estás ahí cambien al jefe y esa persona sea una persona positiva para ti, una persona con la que se puede hablar, una persona que va a estar de tu lado, que sí, que te va a favorecer, que va a ser amable contigo, ¿verdad? Si te sale ahí en el caso de que pronto haya algún tipo de movimiento, quizás cambien alguna persona que trabaja contigo, quizás no te sentías como muy bien con esa gente trabajando a tu alrededor y como que cambien la gente y el nuevo cambio te va a gustar. Esa persona que entra a tu trabajo, si es un trabajo en el que llevas, no importa, X, esa persona, de pronto tu jefe o alguien así, una persona que va a estar de pronto a cargo tuyo, va a ser algo muy, va a ser un cambio positivo para ti, ¿cierto? Una persona muy positiva. A ver, en caso de que ustedes estén ahorita trabajando, que tengan un jefe como medio, o simplemente X, un jefe X, esta persona no va a ser un jefe cualquiera, va a ser alguien que va a conectar contigo y con las personas con las que trabajan, que trabaja en tu lugar de, pues allí, ¿no? Donde trabajan, bueno, X en tu oficina o en donde trabajes. Y te sale aquí la carta del tesoro, ¿cierto? Te sale la carta de libre de preocupación, ¿cierto? También de las finanzas, eh, del dinero y también, no sé, también tal vez puede ser de los ahorros también, ¿cierto? También te habla de los excesos. También te habla acerca de, sí, de la parte ejecutiva, ¿te acuerdas? De ventas. No sé si algunos de ustedes trabajan, son ejecutivos o trabajan en algún tipo, no sé, venden algo, venden productos, venden cosas o simplemente trabajan vendiendo, ¿cierto? Algún producto o en ventas en su compañía, ¿cierto? O planificando cosas, o planificando, o algunos trabajan en agencia de viajes, no sé si tienen que ver algo con eso, o simplemente vas a tener que planificar tu propio viaje tú, llamar de pronto a algún tipo de agencia comunicándote con alguien, o simplemente también el oráculo te está diciendo que tienes un talento escondido para, no sé, para algo que tiene que ver con ese mundo, ¿cierto? Con el mundo de, no sé, tal vez tengas que ver de pronto con algo de ventas, ¿no? Cuestiones de, no sé, de pronto aquellos que también trabajan en concesionarios, vendiendo carros, vendiendo, no sé, cosas así, o quizás vendiendo eh, tickets de viajes o algo así, no sé, o en el trabajo, no sé, puede que sea algo de eso, o simplemente seas tú mismo quien seas bueno para planificar viajes. Tal vez eso sea una idea para comenzar algún negocio o algo, no sé. Ahí te sale, ¿ok? Y te sale algo de comunicación de una persona. Si has estado esperando comunicación, te sale una comunicación. Y esa persona es una persona que te quiere, ¿viste? Ahora, ya si es familiar, pero también podría ser una persona, una jefe, alguien de tu trabajo que tú quieres o alguien nuevo que entra que va a cambiar el ambiente para ti y que va a ser algo positivo. Ahora, en el, a la, y aquí lo que mira, la carta que te sale para esta es la canalización, ya vamos a comenzar la canalización la parte número 3 del oráculo, de la opción 1, es la canalización, lo mismo para las otras opciones. Esta es la carta de este podría ser, la persona, ¿no? Este podría ser the one, o sea, la persona esa que tu persona, pues, tu persona ideal o algo así. Sí, dice que tú ya conociste esa persona que tú estás buscando. Ahí te dice, y te marca en la carta del romance, la carta de la seguridad. Dice, tú estás seguro y segura con tu pareja y tu relación es armoniosa. Ahí te habla de estar en armonía con la persona y también te habla de la seguridad.
tal vez puede ser de seguridad en este sentido, es porque tal vez tú tengas algún tipo de duda si esta persona es la persona adecuada para ti, ¿cierto? No estás muy segura si esa persona es la persona para ti, ¿no? ¿Quién sabe por qué? Vamos a ver. Vamos a buscar en la cancioncita de la canalización. Ahora, me gusta mucho esto porque este es un número, el 7, el 74, yo lo busco en mi cuaderno de cancionero, pero para aquellos una extra, ¿cierto? Que quieren un extra mensaje de los ángeles o numerología, me gusta mucho también hacer esto, porque es muy accurate, generalmente es muy acertado, la energía es muy acertada. Busquen en la numerología. El número 2, de nuevo, 11, 2, o sea, está el 7, 4, ¿cierto? Sumas el 7 más el 4, ahí te da 11, sumas esos dos números y te sale el número 2 y ahí para la opción 1, mira, te sale este número 74. Busca, porfa, ese mensajito extra para que tengas una extra información de tu conexión con tu amado divino. Podría ayudar. Ahora vamos a leer tu canalización de una vez. Ok, 7-4. Voy a leer la canción que te toca y voy a dejar las canciones. Recuerden que todo eso está siempre, lo dejo en la cajita de descripción, las canciones para que ellos que quieran ver las canciones, ¿cierto? Las canciones del oráculo, las 4 canciones las voy a dejar ahí para los que quieran ver la canción, los que resuenen con esto, ¿no? Bueno, y la carta, como te digo, la carta es, bueno, la carta no, la canción es Fast Car, carro rápido. Mira qué tremendo, carro rápido. Y te sale oh my God, te salió la carta de Chariot, te sale el carro, mira, y el carro. Oh my goodness, oh, this is so amazing. Oh, y mira, y te sale la canción de Tracy Chapman, ¿cierto? Que de hecho el video es acerca de que llevan un carro. Bueno, esto está genial, y te sale comunicación y probablemente puede que esa comunicación sea una comunicación rápida, oye. Oh, me gusta. Sí, me gusta. Bueno. Ay, Dios. Otra vez eso me saca la garganta. Mucha habladera. Bueno, entonces dice algo como esto. Dice, tienes un coche rápido, pero ¿es suficientemente rápido para que salgamos volando? Tienes que tomar una decisión a partir de esta noche o vivir y morir así. Me llama mucho la atención esa canalización porque esta canalización está preciosa, hermosas mías, está divina, porque mira tú la pregunta tuya en el oráculo de las emociones es, ¿cierto? Acerca de sentirte aliviado. Mira esa carita. y dice, oh, puedo respirar de nuevo. Y recuerda lo que te dice esta carta acá. Que tú te estás diciendo a ti misma, ¿será que hay algo más que esto? Y la canción de Fast Car es algo de alguien que está viviendo una vida, ¿cierto? Una vida en la que se siente estancado y que quiere cambios en su vida, ¿cierto? Y que se pregunta, aquí también está la energía increíble, ¿cierto? ¿Será que podré volver a respirar de nuevo? ¿Cierto? ¿Será que habrá algo más en la vida más que esto que me está pasando ahora mismo? Y te dice, recuerda que tú tienes el poder de crear tu mundo. Quizás eso tiene que ver con esa comunicación, con esa persona, con un viaje, con un ticket de avión, yo no sé, de pronto una relocación, no sé, ¿cierto? A ver, entonces, ahora sí te voy a decir lo que dice la afirmación. La afirmación te dice lo siguiente: tú estás listo para un nivel superior de conciencia y de transformación. Un nivel superior de conciencia y transformación, me parece que tú quieres algo más
que la clase de vida que has estado llevando durante mucho tiempo. Y hay una conciencia en ti, ¿cierto? Que está diciendo, es que tiene que ver algo más que solo, ¿cierto? Ir a trabajar todos los días, una vida sin sentido, ¿cierto? Algo más allá que una vida material, ¿cierto? Que algo mucho más profundo, algo que llene mi alma, mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, ¿cierto? Que me lleve más allá. No es solo esto que estoy viendo acá. Eso es todo, ¿cierto? Bueno, esa es como esa pregunta. Y terminamos con el mensajito de tu divino, que es lo que dice acá. Y tu pregunta, ¿será que esta persona podría ser, esa persona es la indicada, no? ¿Será que esa sí podría ser la persona? Definitivamente aquí hay una conexión romántica con esa persona, que la hay, ¿cierto? Tú definitivamente estás buscando una seguridad a nivel emocional y esta persona te está diciendo, yo estoy intentando, y fíjate que de hecho está bueno que cheques, que creo que este fin de semana voy de hecho a postear el mensaje del llamas gemelas y salió este mismo mensajito en uno de los mensajitos de la canalización de los shorts, salió este mensajito. Yo estoy intentando, ¿cierto? Esta persona está tratando de comprenderte. ¿Qué es lo que tú quieres? Estoy figurando qué es lo que tú, ¿cierto? ¿Qué es eso que tú deseas? ¿Qué es eso? Estoy tratando de comprenderte, de entenderte, de figurar qué es lo que realmente tú quieres, ¿cierto? Pero pues lo que tú quieres es una seguridad, amiga. Y aquí te están respondiendo, esta persona realmente no está muy seguro de si tú quieres qué es lo que tú quieres, pero definitivamente tú eres una persona que quiere, ¿cierto? Una seguridad a nivel emocional, una relación que pueda funcionar, una relación armoniosa. Y quizás tal vez eso también sea otra manera de interpretar ese oráculo, es que a nivel emocional tú quieres algo más en tu relación, ¿cierto? Tal vez has tenido relaciones que han sido un poco, quizás que no han funcionado bien, quizás relaciones un poco tormentosas o incluso la relación con tu persona especial no ha sido, digamos, armoniosa, tal vez han tenido desavenencias y tal vez tú tengas dudas sobre si esa persona es la persona correcta para ti, ¿cierto? Y esa persona como que también tiene sus dudas y está preguntando, pero que entonces, ¿qué es lo que tú quieres, cierto? En realidad lo que tú quieres es seguridad. Y eso es, esa persona parece que está como con una pregunta, ¿sí? Los dos están un poco, digamos, en esa energía de la duda, pero es que como que me parece que tú quieres algo más. O sea, no es solo que tú quieres tener una pareja, porque pues uno puede conseguir una pareja, sí, uno puede conseguir una pareja, pero me parece que tú quieres algo más. Tú quieres que esa relación sea una relación que funcione, ¿cierto? Que es una seguridad emocional, te quieres sentir segura con esa persona, quieres saber que es una relación que en realidad te va a proveer una satisfacción, una tranquilidad, una armonía, paz, ¿cierto? Felicidad. Bueno, eso es todo para la opción 1 y para la opción 2. Vamos a comenzar con tu opción. Esta es la carta para la número 2. Quiero que quedes viéndola un momentito. Y te sale la carta de lo siento. Te dice, yo sé que lo que yo hice estuvo mal, lo siento.
Y aquí te preguntan lo siguiente. ¿Cómo tú sabes cuando has cometido un error? ¿Cómo te sientes cuando has hecho las cosas mal? ¿Acaso tú comunicas tus pensamientos y tus sentimientos? ¿Qué es lo que tu conciencia te dice? Ahí también te dice que recuerdes que no siempre significa que vas a estar, digamos, que no puedes cometer errores, ¿cierto? No todo el tiempo vas a necesariamente a no fallar. Hay momentos en los que vamos a fallar, ¿cierto? Y está bien, perdónate y a veces tenemos que perdonarnos. Yo creo que en este caso es perdonarte a ti mismo por haber misma o mismo por haber cometido algún tipo de error, por haber fallado, ¿cierto? Pero recuerda que simplemente está bien, puedes simplemente aprender de estos errores, ¿cierto? Y aprender y la próxima vez hacer las cosas de mejor manera, no seas tan dura contigo misma. Me parece que eso es lo que siento que tiene que ver, es que ese sorry, ese lo siento es, en este caso me parece a mí que te tienes que perdonar a ti misma. Y acá te dicen, te habla la carta de la receptividad, ¿cierto? Y te dices que tú de alguna manera estás como a la defensiva, poniendo la espada arriba, eh, pero te recuerda que tienes que abrir tu corazón, ¿cierto? Y también podría ser que sea un mensaje en espejo, que tu persona haya hecho algo que te haya herido y que de alguna manera a ti te cueste trabajo abrir tu corazón y te estés resguardando por miedo a que te lo partan, o no está siendo muy receptiva en este momento en la parte amorosa o con alguien en especial. Puede ser también un lazo familiar, un amigo, tu padre, un tío, un primo, un hermano, o una relación cercana con algún familiar, no necesariamente tu llama, pero ahí te hablan de eso. Vamos a ver ahora la segunda sección de tu oráculo, de la segunda parte. Te sale la carta de algo que no ha sido terminado. Te sale la sinfonía, cierto, inacabada. Se llama la carta de la sinfonía inacabada. Te sale la carta de ir dentro, ¿cierto? De ir hacia adentro de ti mismo. Te sale esta cartita. Dice que veas o que vayas más allá, que veas más allá de las falsas apariencias, de las máscaras, de los clichés, de los estereotipos culturales para ganar, ¿cierto? Un poco más de perspectiva real acerca de lo que está sucediendo acá, ¿cierto? De pronto tiene que ver mucho con esto de esta persona que quizás se siente que de alguna manera puede ser que no haya sido muy honesto, honesta contigo, alguien que de pronto no ha sido honesto contigo, ¿cierto? Pero te están diciendo que si hay algo que no ha terminado allí, no juzgues por lo que esa persona aparenta por fuera, porque una cosa es lo que esa persona muestra, ¿cierto? Muestra una cara, muestra una máscara, muestra algo que no es. Tal vez se protege, ¿cierto? Tal vez de pronto se comportó de una manera no muy buena contigo, independiente de la persona que sea, pero recuerda que esta persona está haciendo eso para resguardarse, ¿ok? Aquí habla acerca de, te sale el oráculo de la oportunidad, te sale la carta del papá Nicolás, de San Nicolás o de Papá Noel, y te sale que una oferta generosa viene en el horizonte, o sea, viene de camino, ¿ok?
En la parte de carrera y finanzas te sale la carta del mundo, que es la carta ya sea que estés cerrando un ciclo o abriendo un ciclo nuevo, ¿cierto? Te marcan eventos del mundo, eventos mundiales. Bueno, ese evento mundial también puede ser que alguna cosa, quizás te enteres de alguna cosa importante, tal vez ahí hay algo inacabado con esa persona que te están diciendo, pero que te des una oportunidad de mirar las cosas en realidad, los hechos, y no tanto lo que se ve por fuera, ¿cierto? Que quizás para diciembre, porque esta carta para mí me habla de diciembre, ¿cierto? De la época de los regalos, ¿cierto? Quizás esta persona se acerque a ti, quizás ya sea una oportunidad de reconectar, ya sea por redes sociales, ya sea que se puedan ver en persona, ¿cierto? Me parece que lo que sea que ustedes tengan que resolver, aún hay una oportunidad de resolver las cosas y creo que se puede resolver de manera positiva, ¿vale? Eh, y no y si me entiendes, y deja, a ver, aquí me parece a mí que lo que tienes que hacer es no llegar a ningún tipo de conclusión, sino permite que si tienes oportunidad de hablar con esta persona, no la juzgues a priori y le des una oportunidad, ¿verdad? Para que puedas en realidad cerrar, digamos, con broche de oro esa situación. ¿Por qué? Porque me parece que en este momento no hay claridad de parte tuya acerca de lo que está pasando, sino que es más bien especulación acerca de lo que está ocurriendo con esa persona. Entonces, hay una oportunidad para que, cierto, que las cosas puedan cambiar y entonces ahí sí puedas de pronto llegar a una conclusión acerca de por qué esta persona, ¿cierto? No tus pensamientos, sino la realidad de por qué esta persona actúa como actúa. Te están diciendo, no, 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 deja de andar figurándote las cosas en tu cabeza. Bueno, y mira, y te vuelve a marcar la luna. Es que la luna es estado de confusión, ¿cierto? Es un estado en el cual nosotros estamos confusos y lo que vemos no se ve claro. Nosotros no estamos en nuestros cinco sentidos. Quizás puedes estar un poquito deprimida, las cosas pueden estar un poco como shady, como que no se ven las cosas claras. Tú sabes que durante la noche, como dicen por ahí, los gatos son pardos, no se pueden ver las cosas como en realidad son, ¿cierto? No las puedes ver. Necesitas la luz del sol y ver las cosas a nivel del sol, ¿cierto? Yo sentí que esta carta Insight para mí es muy similar a la carta del juicio, ¿cierto? Es como una segunda oportunidad para reevaluar una situación y tomar una decisión en ese momento, dar una oportunidad a la persona de explicarse, ¿cierto? Sin juzgarle, ¿cierto? Reevaluar de nuevo, porque a lo mejor tú no estás haciendo un juicio, digamos, justo, ¿cierto? No estás juzgando a esta persona o no estás valorando a esta persona de manera correcta. Yo sé que en parte esa persona de pronto sí te ha ocultado sus sentimientos, de pronto no ha sido honesto, honesta contigo, no te ha dicho las cosas como son, en parte porque se ha mantenido resguardado, ¿cierto? Porque le cuesta trabajo abrirse, pero me parece que hay que esperar y ojalá tengan la oportunidad de arreglar esas cosas. Aquí te sale que si estás de pronto hablando con otras personas tratando de figurar qué le pasa a esta persona, recuerda que muchas veces a otras personas en vez de traer claridad a nuestra vida lo que hacen es confundirnos más. Entonces es mejor que tal vez tengan una oportunidad de que tú y esta persona se vuelvan a reunir para que esa persona sea quien responda a esas preguntas y no personas que en realidad pues no tienen ni idea de lo que realmente pasa, ¿cierto? Y lo único que hacen es confundirte y me parece que causarte también dolor, que es innecesario porque en realidad tú misma no estás viendo las cosas como son y esas otras personas muchísimo menos porque las personas ni siquiera conocen a esta persona, ¿ok?
Aquí te habla acerca de la carrera. Te sale, no sé si alguno de ustedes trabaje durante la noche, tenga algún tipo de turno durante la noche, ¿cierto? Que quizás de pronto trabajes durante la noche también, estés extra trabajando, en tu computadora por la noche, tengas un trabajo aparte de tu trabajo diario, ¿cierto? Durante el día tengas un trabajo extra por la noche, no sé, o que trabajes medio tiempo durante la noche, durante la noche, no sé si tengas algo durante la noche. O quizás también pueda ser que durante la noche es donde vayan a tener una oportunidad de hablar con tu persona, ya sea por redes, o que tú viajes, o que esa persona vaya donde tú estés. Y quizás durante la época de diciembre me cuentas si hay una posibilidad de que ustedes se comuniquen, ¿cierto? Y que puedan aclarar la situación y puedas en realidad saber cómo fueron las cosas, ¿ok? Eso es lo que pues te salió por ahí. Ahora sí vamos ya con la canalización. Te sale la carta número 5 para los que quieren mirar su numerología, el número de ángel, un mensaje extra para tu conexión de llamas. Y te sale la carta de los niños. Mira, qué linda. Para la parte de las relaciones te sale la carta de sanar. Y aquí me parece a mí que tiene que ver, y esta persona, hermosa mía, es una persona que tiene heridas de su niñez. Y por eso es que yo quiero trabajar con él. Ay, estoy tan contenta que me va a llegar mi oráculo para trabajar esto. Y esta persona tiene heridas de su niñez. Se guarda, ¿cierto? Se guarda. Probablemente le cueste trabajo contar. Tal vez hay muchas cosas dentro de su corazón que te cuente. Esa persona le han pasado cosas que esa persona oculta por vergüenza. Esa persona a ti no te está diciendo todo realmente lo que le pasó cuando era niño. Le pasaron cosas que él oculta por pudor, ¿cierto? Por vergüenza, ¿cierto? Cosas de las que él se avergüenza y cosas de las que él tiene que sanar. Si no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su propia vergüenza, ¿cierto? Esa persona tiene problemas de autoestima tremendos. Esa persona dice aquí, mira, dice que, ok, dice, esta relación está a punto de sanar heridas emocionales de su pasado. Entonces, para mí me parece que tú puedes ser como ese regalo, ese San Nicolás, ese regalo, ese presente de San Nicolás. Me parece que tú eres esa persona que puede ayudar a esta persona a sanar, ¿cierto? A sanar el amor tuyo, ¿cierto? Eh, tu alegría, tu disposición para compartir, eh, de pronto hacer cosas divertidas con esta persona. eh, no sé, tú sabes que hay muchas cosas que podemos hacer para conectar con nuestro niño interior. Busca en internet cosas que puedo hacer para conectar con mi niño interior. Tú puedes ayudarle a esta persona para que sane, ¿ok? Y esta persona, antes, bueno, voy a leerte la canción primero antes de leerte la canalización, bueno, del mensajito. Te dice, ay, ok, espérame que ya no te lo leo ahorita. Qué hermoso este oráculo, está muy bonito. Me gustó. A ver, ok. Ah, mira que. Oh, no. Mira lo que dice acá. Bueno, te sale una canción que. Ay, no, esta canción es un chiste. Pero bueno, dice: Olvídame y pega la vuelta. Es una canción de Pimpinela. Que, ay, Dios mío, ustedes la conocen, que es muy viejita. Dice: En busca de emociones, un día me marché. De un mundo de sensaciones que no encontré. Hay algo que esta persona anhela, ¿cierto? Porque es que a esta persona le sale, mira, un mundo, ¿cierto? ¿Y qué carta le sale a esta persona? La carta del mundo, y habla de un mundo de sensaciones que no encontré. Y le sale San Nicolás, esa persona cuando era pequeña, tu persona cuando era pequeña,
Ella no, esa persona, sí me entiendes, no sabe qué es, que le hubieran dado un regalito de Navidad, ¿cierto? Que hubieran pensado en él con amor, con cariño, ¿no? Porque uno porque le den regalos, pero me refiero que para él de pronto no tuvo como esa, digamos, esa experiencia de cuando fue niño, de disfrutar, ¿cierto? Como de su niñez. Él no vivió una niñez feliz, me parece mucho, ¿cierto? Esto es algo aquí que me vino, no tiene nada que ver, pero me vino muy fuerte. Entonces, mira, aquí sale que en busca de emociones un día me marché de un mundo de sensaciones que no encontré y al descubrir que era todo una gran fantasía, volví porque entendí que quería las cosas que viven en ti. Porque en ti, lo que yo te decía, en ti esa persona ve la alegría de un niño, no sé si tú eres esa persona que coge una rosa o que coge una florecita en la calle, se maravilla de las cosas. Eres una persona dulce, una persona que se alegra con cualquier cosa, como un niño que se entretiene, que, cierto, esas cosas lindas le recuerdan a ti. Y él no tuvo nada de eso, pero eso es una cosa hermosa, porque eso no lo tuvo él, esta persona, tu amado. Entonces, esa persona puede reconocer, ¿cierto? Esa belleza interna tuya, una belleza. Aquí te sale, adiós, ayúdame, no hay nada más que hablar, piensa en mí, adiós, ¿por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Entonces me parece a mí que quizás puede ser que tú hayas decidido, porque esta persona algo hizo, ¿cierto? Algo hizo, mmm, este, que de alguna manera tú te hubieses alejado y aquí esta persona entiende, ¿cierto? Y te dice, yo admiro tu amor propio. Puede ser que tú hayas decidido de alguna manera, por la manera en cómo esta persona se comportó contigo, alejarse de esta persona, ¿cierto? Y en el fondo, él sabe, aunque le duela, que tú te alejaste, eh, ¿cierto? Eh, pues de alguna manera, pues por lo que pasó, ¿cierto? Que tú probablemente ya no quieras hablar con esa persona más, está, ¿cierto? Le sale eso. Eh, y le sale que esta persona te dice aquí, yo admiro tu amor propio, ¿cierto? No sé si ya te lo dije. Yo admiro tu amor propio. Esto es el mensaje de tu llama para ti, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que esa persona tiene que sanar, el amor propio. Y quizás, no sé, de pronto esa persona al ver tu ejemplo de que tú definitivamente sabes cómo, cierto, te valoraste a ti misma en un momento en que esta persona quizás no te trató de la manera que tú hubieses querido, no aclaró las cosas contigo, tú decidiste marcharte o alejarte por esa situación, ¿ok? Bueno, eso es todo por ahora. Para la número 2, no se olviden de mirar el mensaje del oráculo y el final, ¿no? Listo. Y para la número 3. Ok. La número 3 habla acerca de... Mira esa cara, por Dios. Frustrado. Alguien está frustrado. Entonces sale aquí frustración. La frustración me ha hecho muy mal, ¿cierto? Me ha hecho, no sé, que me convierta o que me convierta en una persona poco pacífica, poco amorosa y que me convierta en una persona irritable y enojada y enojona o enojona, ¿cierto? Pero es una persona que está frustrada y dice, aquí te dice que te preguntes a ti mismo, a ti misma, la causa de esta frustración. ¿Por qué te estás sintiendo frustrada? Número 3, ¿por qué te estás sintiendo, mi opción número 3, mi persona bella? ¿Por qué te estás sintiendo frustrado, frustrado? Cuéntame, ¿por qué te están diciendo? Te dicen que qué parte
Si me entiendes qué parte estás tú jugando en esta situación. ¿Te gusta la manera, o sea, de qué manera te estás viendo a ti mismo? ¿Te gusta la manera en que te ves a ti mismo? Tiene que ver de pronto con una cuestión de imagen, de confianza personal. Piensa en eso. Eh, ¿Cómo puedes hacer las cosas de una manera distinta desde ahora en adelante? Te están diciendo y también te dice que, que te levantes, ¿cierto? Por encima de esa frustración que estás sintiendo en este momento, a través del amor, la esperanza y el buen sentido del humor. Oye, mira, pues es que esa cara, oye, qué bueno. Y aquí te sale otra cartica, te sale la cartica de cheerful. Mira, cheerful, come on, ¿qué es eso? Cambia mi cara, cambia esa cara. Y dice, o sea, es que te estás sintiendo que no tienes poder. ¿Por qué te estás sintiendo, no sé, sin poder? ¿Por qué? Si te están diciendo acá, mm, que no te tienes por qué sentir así. Recuerda que puedes estar y siempre hay una manera de sentirnos, que podemos estar, porque aquí te hablaba acerca de la esperanza, ¿te acuerdas? De tener esperanza acerca de lo que el futuro trae para ti. Te dice que tengas esperanza acerca de lo que el futuro trae para ti, que cambies esa cara de frustración, ¿cierto? Ahí te están diciendo. Bueno, y ahorita por la segunda parte de la opción número 3, te sale la carta, mira, flexible, flexible, que seas flexible. ¿En qué no estás siendo flexible? Número 3, te habla de nuevo de heridas, odios. Este tarot, esta tirada habla mucho de cuestiones para sanar, fíjate, es una de sanidad. Y te habla de las heridas, ¿cierto? Y te habla de nuevo. Ahora, yo creo que la segunda tirada, quienes vieron la segunda tirada o que no los han visto, creo que está relacionada con la tirada 2. Esta 3 está relacionada con la tirada 2, porfa. Puedes mirar la tirada 2 porque probablemente ahí hay un mensaje para ti. Te habla de las heridas de nuevo del pasado que pueden causar baja autoestima, y en la segunda habla de autoestima baja, ¿ok? Y te dice que pueden causar baja autoestima, que te puede de alguna manera, eh, digamos, evitar, o te puede estar causando que no actúes en un momento dado, ¿cierto? O que actúes de cierta manera o que no actúes de cierta manera. Ok, vamos a ver qué más habla. Aquí en la parte del oráculo de la oportunidad te habla acerca de que tú tienes, a ver, que tú has superado esta situación. Fíjate, tus heridas, te habla acerca de que tú has superado esta situación. A ver, te habla de que has superado, te habla la carta del espejo, las heridas. Puede ser que de alguna manera a veces nosotros estemos reflejando nuestras propias heridas, ¿cierto? O que tengamos heridas similares a la otra persona y que esas heridas, ¿cierto? Las estemos reflejando en la otra persona. Por favor, mira la opción número 2, ¿ok? Que ahí te salió una cosa importante. Mira, ok, en la parte de la carrera te sale la carta del ajedrez, te sale dinero, estrategia, que gastes el dinero con mucho cuidado, ¿cierto? Eh, que mires y te detengas a mirar en qué estás gastando la plata y que no la gastes en cosas, a menos que sean cuestiones que tú sabes que, digamos, son cosas, si me entiendes, que vas a poder usar durante el largo periodo de tiempo, ¿cierto? Que no compres o gastes tu dinero en cosas innecesarias. Aquí también te sale en la parte de la carrera, no sé si alguien trabaja en la parte militar, o si tienes a alguien de tu familia, es una persona que trabaja, ¿cierto? Con el gobierno, es un líder, ¿cierto? Eh,
o simplemente es una persona que tiene una manera de pensar, ¿cierto? Y en este caso me parece a mí por la parte de la flexibilidad también, es que puede ser que esta persona, una persona en tu vida, o seas tú, que es poco flexible, ¿cierto? Y tiene una manera de pensamiento un poco rígido, ¿cierto? También puede ser eso. Entonces ahí te están diciendo eso, que tienes que aprender a ser más flexible, ¿cierto? Que tal vez a veces por medio y por las heridas que nos han causado en el pasado, a veces también viene esa rigidez, ¿cierto? Esa frustración, te puedes sentir que no tienes poder, o cierto, también puede ser una situación acá porque habla acerca del espejo, también recuerda esas dinámicas de poder en la pareja, ¿cierto? De sentirme que estoy por encima del otro, de controlar las cosas, todo eso, ¿cierto? Porque me siento vulnerable, no me gusta sentirme vulnerable, bueno, puede ser mucho de eso. Ah, bueno, aquí te sale el rey de espadas, la carta en la parte de carril, te sale el rey de espadas, de nuevo, te sale que esta persona es una persona que a veces suele tomar decisiones rápidas, ¿cierto? Es una persona brillante que toma, digamos, decisiones a nivel muy racional, ¿cierto? Tiene altos estándares. Y esta persona, no sé si tu persona especial también puede trabajar puede ser un juez, un abogado o trabajar para el gobierno, ¿cierto? En algún tipo de oficina de abogados, aunque él no sea abogado, de pronto trabaja para abogado, o llena casos, o bueno, algo de eso, ¿cierto? Puede trabajar en esa situación. Y quizás también a veces cuando uno trabaja en una situación de esas, puede llegar a ser una persona un poco, por el mismo clase de trabajo que uno tiene, ¿cierto? A veces comienza a tratar a todo el mundo igual y y tiene que olvidar, pues esta persona se olvida que probablemente es que, cierto, no tiene por qué trabajar a todo el mundo de la manera tan severa, o es como él trata a todo el mundo normalmente, ¿cierto? Como trata a las personas en su trabajo y tal vez está enseñado a dar pues como esa imagen a los demás, una persona rígida, una persona, si me entiendes, de pronto muy racional, como sin emociones. Pero bueno, y a veces también puede ser que es una persona muy estratégica en la manera de pensar, ¿cierto? Como que use todo, o no sé, o siempre está usando la cabeza. Es una persona que le cuesta trabajo usar el corazón. Tu persona especial, si es una persona especial, una persona en tu vida, o una persona de pronto quizás en su trabajo, ¿no? De pronto alguien que trabaje contigo, una persona, eh, ¿cierto? También puede ser eso, o alguien importante en tu vida, o tu divino. Aquí también te sale, mira, en la carta ya para comenzar a canalizar a tu divino, te sale en la parte más emocional, te sale la carta del flirteo, y dice, extiende tu corazón, extiende tu energía, aquí es como un corazón que sea más como una energía, digamos, liviana, ¿cierto? Una energía liviana, porque ese es el problema, es que aquí esta energía está muy heavy, esa energía, esta persona, por causa de que pronto fue herido, es una persona que tiene una herida, es una persona muy heavy, es una persona mmm, muy guardada, como aparece en la número 2, ¿cierto? Una persona que que resguarda sus heridas, que da una imagen de seriedad, ¿cierto? Como cuando están en el militar, es que aquí se hace lo que yo digo porque es que yo soy el jefe. No sé. A ver, me recuerda a mi padre, él era así. A ver, entonces aquí, bueno, te sale que esta persona tiene un deseo. Sí, esta persona ¿cómo se llama? Te anhela, ¿cierto? Eh, pero, oh, ¿cierto? Esta persona te anhela, y esta persona,
probablemente el problema es que esta persona no se encuentra emocionalmente disponible hasta que no sane, porque como te decía en la opción 2, esa persona tiene heridas de niñez que son muy profundas, que tienen que sanar, y puede ser que tú también tengas heridas porque sale la cuestión del espejo, ¿cierto? Que los dos están reflejando sus heridas tal vez también de niñez, y aquí te dice que de alguna manera esa persona es suficientemente inteligente para darse cuenta. Esta persona es una persona manipuladora, ten cuidado, ¿no? Es una persona manipuladora, es una persona que podría de pronto volver a tu vida, volver a buscarte, todo eso. Es una persona que conoce tus heridas, porque de alguna manera esta persona se relaciona tiene las mismas heridas que tú tienes, ¿cierto? Pero la diferencia de esta persona es que esta persona es calculadora, es una persona tan calculadora que de alguna manera puede usar, ¿cierto? Digamos, ese conocimiento que él tiene, esa estrategia para salirse con la suya. Y él sabe que en el fondo, sabe exactamente lo que pasa dentro de ti, ¿cierto? Si esa persona sabe que puede venir y buscarte de nuevo y que probablemente tú le respondas de una manera positiva, manipular esa situación, ¿cierto? Porque sabe que en el fondo tú tienes sentimientos por esa persona. Ahora también puede ser al revés, tómalo como te resuene, que esa persona sienta que de alguna manera tú tomaste una posición dura, una posición seria, una posición, fuiste tú quien la tomó. Recuerda que en la opción 2 dice que tú diste la espalda y que te fuiste, que te alejaste, ¿cierto? Y que de alguna manera estás como poniendo una fachada dura, pero en el fondo esta persona sabe que si viene y te busca, ¿sí me entiendes? Sabe que en el fondo de tu corazón, pues que tú tienes sentimientos por esta persona, aun cuando te muestres demasiado implacable, serio o algo así, ¿cierto? Dice que, okay, vamos a leer entonces la canalización en el número 16 para ti. Y definitivamente esta opción, este oráculo quedó para el tarot de terapéutico, porque definitivamente es un tarot terapéutico. Esto salió súper terapéutico. A ver, número 16. El número 16 sale. Ay, hermosa. Dios mío, ¿quién es esta persona? Si eres tú esa persona, por aquí hay alguien que está más roto. Mira, aquí te sale la canción de Amelie con Cider, que de hecho ellos dos fueron pareja. Y es una canción que habla acerca de eso. Mira, el espejo, es que los dos se espejean en las heridas. Probablemente tengan las mismas heridas o similares heridas de niñez. Y te sale aquí, mira qué bonita mensaje. Es un mensaje doloroso porque habla de una canción en la que ellos tuvieron que alejarse para poder sanar, ¿cierto? Aunque hay amor tanto de un lado como del otro, ¿cierto? Mira lo que dice aquí. Dice, quiero que sepas que amo tu manera de sonreír. ¿Te acuerdas en la número 2? Tienes que ver la número 2, donde yo te decía que tú eres una persona como una niña, que tú siempre estás sonriendo, que tú tienes ese corazón súper lindo. O sea, mira, si esa persona te recuerda, tal vez los dos sonreían o hacían cosas juntos o te hacía reír o tú le hacías reír a él o no sé, o él le gustaba hacerte reír a ti o algo así. Dice, quiero que sepas que amo tu manera de sonreír. Quiero retenerte con fuerza y robar tu dolor. Guardo tu fotografía. Sé que me servirá bien. Ahora, si esa persona tiene fotos tuyas, seguramente las ve. ¿Ok? Y te recuerda con cariño. Y dice, quiero retenerte con fuerza y robar tu dolor porque estoy deshecho cuando estoy solo y no me siento bien cuando no estás, ¿sí? Entonces, de alguna manera puede ser que tu persona sea la que está, ¿cierto? Pretendiendo ser una cosa que no es, porque aquí te dice, yo sé que tú estás pretendiendo, ¿cierto? Yo sé que tú estás, como te acuerdas como, bueno, aquí la carta que usan es bluffing,
en inglés, que es como cuando tú estás jugando, ¿cierto? Juego de cartas y tú estás diciendo, mira, es que yo tengo aquí una carta ganadora o X, ¿cierto? Pero en el fondo tú sabes que no tienes una carta, pero estás engañando a los demás diciendo que tienes algo que tú no tienes, ¿cierto? O al revés. El punto es que estás engañando a esa persona. No estás haciendo totalmente honesto con esa persona, ¿ok? Puede ser que esta persona en el fondo haya querido venderte de pronto la posibilidad de que esa persona no estaba bien emocionalmente, que quería una relación o algo así, ¿cierto? Y que o de pronto esa persona tenga un deseo de pronto de regresar de nuevo y que comiencen a hablar, ¿cierto? Pero recuerda que de todas maneras esta persona, por más que esta persona te venda la idea que es una persona estable, que es una persona que no le importan las cosas, que es una persona que es más racional, en el fondo de su corazón le duelen las cosas más de lo que tú piensas, es una persona que en realidad, por más de que se muestre que no tiene nada que perder, en el fondo de su corazón tiene sentimientos que podrían también dañarle tanto como tú como él. Los dos son vulnerables emocionalmente. Me parece que hay amor, hay cariño, tanto de un lado como del otro, y los dos se pueden hacer daño porque los dos tienen que sanar, ¿cierto? Porque miren esto de lo que te digo acerca de que el problema es que aquí dice, yo he superado esta situación, ese es el problema. No, probablemente no, ¿cierto? Si esta persona viene y vuelve a hablar contigo y te contacta, esa persona todavía no ha superado esa situación, esa persona todavía no ha sanado, esa persona necesita sanar, ¿ok? Necesita ver de pronto a alguien, necesita ver a, no sé, un psicólogo, una ayuda, un terapeuta, necesita ayuda, ¿cierto? Y probablemente aunque tú tengas de pronto la intención de ayudarle, no creo que sería suficiente. Creo que esta persona necesita ayuda, y sobre todo una cosa más importante es que esa persona necesita ser flexible para asumir que tiene un problema. Sí, porque es que esta persona me parece a mí que no quiere asumir que es una persona vulnerable, no quiere asumir que tiene un problema, no quiere verse o sentirse que está por debajo, no quiere mostrar sus heridas, no quiere reconocer que tiene que sanar, que tiene que buscar ayuda, ¿cierto? Entonces eso te lo dejo ahí pues como a manera de pensamiento, si resuenas con ello. Y ahora sí vamos a ir para allá con la opción número 4. Y recuerden que terminamos con el oráculo de la pregunta si no quizás. Y aquí te sale la carta de estás estresada, estresado, boca, man. Aquí hay alguien estresado. Y vamos a ir allí. ¿Por qué estás estresado? Y es que sale que alguien está aquí y que tu corazón está, mejor dicho, a mil. Dice, tu corazón, tu mente y tus pensamientos andan dándote vueltas. Estás estresadísimo. No sé si alguien aquí está con mucha carga a nivel de todo sentido. Te dice que te preguntes por qué estás estresado, estresada. Por cómo te sientes, ¿cierto?, acerca de tu vida en este momento. ¿Ahí hay algún tipo de cambio que podrías en este momento realizar, algo que tú puedas hacer? ¿Cómo manejas el estrés? ¿Y qué es lo que te relaja? ¿Qué es lo que te relaja? Y dice que lo hagas. ¿Sí? ¿Qué es lo que te relaja? Porque es que me parece que, Dios mío, dice mira, y es que es la, ahora, número 4, mira la número 1. Número 4, mira la número 1. Y mira, yo puedo, ¿ok? Respirar de nuevo. Y mira la carta de que sale, del alivio, ¿ok? Míreme por favor la número 1, número 4, mira la número 1, que hay algo para ti también. Y porque es que ese estrés ahí, no, mi amor. Y mira, te sale aquí, yo estoy atrapado.
me siento atrapado. Eso es la manera en cómo te estás sintiendo. Estás dándole vueltas y vueltas a la cabeza y te sientes atrapado o atrapada. Y sale ahí, te está diciendo que tú lo tienes todo, que tú eres completo, que no te hace falta nada. ¿Por qué te sientes así? ¿Te acuerdas acá la carta esta donde te estaban hablando acerca de si hay algo más? Si hay algo más. Y ese es el problema, es que nosotros siempre estamos buscando algo más para sentirnos bien. Y recuerda que es que a veces nosotros no tenemos llenadera y de alguna manera no apreciamos lo que tenemos. Siempre estamos queriendo algo más. Si consigo una cosa, entonces quiero otra. Ya terminé esto, consigo otra cosa. Ya hice, digamos, una lista y puse un checklist y ya lo conseguí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Y eres tú mismo quien se abruma con una cantidad de cosas, de tareas, y eres tú quien se autoimpone todas estas obligaciones. Cuéntame por qué. Ahora te leo la afirmacioncita que dice que, bueno, ahorita te digo qué dice. Bueno, te la voy a decir de una vez. Mira, pues que te sale la carta de integración, la carta de la integración. Ok. Desintegra, porque me llama la atención una de las cartas en mi oráculo donde sale la desintegración. Es una carta donde tenemos miles y miles de cosas y estamos, cierto, nuestra cabeza está en un lado, nuestro corazón está en otro lado, cierto, o estamos en un lado pero estamos pensando en otra cosa, estamos haciendo una cosa y estamos pensando en hacer otra cosa más adelante y no tenemos paz. No tenemos paz, dedícate a una sola cosa, termina eso, vive el momento de lo que estás haciendo y no te estreses porque, cierto, porque lo que pasa es que pensar en la siguiente cosa lo único que hace es que te causa ansiedad, ¿ok? Y acá te sale la carta de la isla del tesoro. Mira a alguien que se está moviendo hacia un lugar. ¿Ya? La tortuga es alguien que va despacio, mira qué despacio va. Pero mira todos sus corazoncitos que van al lado. Me parece que ese lugar a donde esa persona va es un lugar donde esa persona puede encontrar algo que es quizás algo que llene su corazón, ¿cierto? Pero me parece que te estás desplazando de una manera muy lenta, aunque te estás desplazando de una manera muy lenta, tienes una oportunidad de moverte hacia allá. Ok, puede ser que de alguna manera estés estresado porque tal vez estás viendo que tu vida está yendo o que eso que tú quieres no se está realizando de la manera que tú quisieras o que las cosas no van lo suficientemente rápido. Recuerda que en este mundo, creo que era Mafaldita que decía, este mundo va demasiado rápido, paren que me quiero bajar. ¿No? Entonces me parece a mí que ese es el problema tuyo, estás demasiado, quieres ir demasiado rápido hacia los lugares. Pero esos lugares a donde vas, recuerda que probablemente va a tomar un poquito de tiempo que vayas a ese lugar y que estés en el lugar en el que tú quieres estar. O sea, cálmate, ¿sí? Tranquilízate, no te me estreses. Que eventualmente, poco a poquito, como la tortuguita, ¿cierto? Vamos llegando, haciendo camino, ¿cierto? Y eventualmente cuando abres los ojos te das cuenta que estás en ese lugar que siempre quisiste estar, en ese lugar de tus sueños y ese lugar que tu corazón anhela, en ese lugar donde te vas a sentir en armonía, en paz con tu alma. ¿Qué es más importante? ¿Cierto? Que mira el cambio, te sale la carta del cambio, mira que es súper accurate, te sale la carta del cambio, te dice que, te dice que para un cambio hagas algo que tú usualmente siempre haces en una manera distinta, ¿cierto? Entonces te están diciendo que tienes que comenzar a hacer las cosas de manera distinta. Y es lo que yo te decía, ¿cuál es la manera distinta? Ya te lo estoy diciendo. Que es que siempre estás estresado haciendo miles de cosas o una y otra vez, ¿cierto? Y te tienes que comenzar a bajarle el paso. Bájale el paso a la cosa porque ese estrés, ¿cierto? Deja de andar sintiéndote que estás atrapado. Del afán no queda sino el cansancio. Y ahí lo que tienes que hacer es bajarle el paso al nivel de vida que estás teniendo.
porque eso te está causando ansiedad y estrés y eso te puede enfermar, ¿ok? Están diciéndote ahí, ok, aquí te sale en la carta de la oportunidad, el reloj, mira de nuevo, ay Dios mío, es que esto es increíble, esta energía, mira, te sale la carta del reloj y justo pensé yo en el reloj, no sé, aquellos que les gusta Alicia en el País de las Maravillas, el reloj, este conejito que siempre está con mucho afán, ¿cierto? Dice, el tiempo ha venido en el cual tienes que tomar una decisión, ¿cierto? De hacer un cambio. Es tiempo de hacer un cambio. Ese reloj te está diciendo que es tiempo de hacer un cambio. Sí, te está diciendo, te sale la carta del emperador, te habla acerca de un plan de acción. Claro que para uno, obviamente hacer un cambio, tiene que planificar, ¿cierto? Tiene que hacer un plan de acción, ¿cierto? Tienes que tomar autoridad, tienes que autodisciplinarte, pero no te me estreses. Tal vez hay muchísimas cosas que estás ahorita, que tienes en la cabeza en marcha, pero sin embargo te estás diciendo, ok, que se puede ir planificando, ¿cierto? Y poco a poco puedes ir saliendo de eso que estás haciendo o de eso que te tiene preocupado o preocupada. Tal vez pueda que tengas algún tipo de responsabilidades financieras que te tienen muy preocupada, las que quieres salir en este momento y no estás viendo que puedas realmente moverte hacia donde quieras ir, ¿cierto? Eso te tiene estresado, estresada. Aquí te habla acerca de la carta de la máscara, en la parte de la carta de la manifestación. Sí, te habla acerca de esto, de que probablemente te sientas tal vez que estás de alguna manera siempre ahorrando dinero, ¿cierto? Estás, a ver, ¿qué puede ser? Que de alguna manera sientas, a ver, te habla acerca de accionar, eh, tal vez puede ser que necesites de pronto ayuda, ¿cierto? Recuerda que tienes algo que planificar y probablemente debajo de esa actitud tuya, ¿cierto? De que no necesito a nadie, de que yo puedo hacerlo todo solo, tal vez la carta te está diciendo, tienes que cambiar, ¿cierto? Quizás podrías lograr todo eso que estás planeando con ayuda, porque no pides ayuda, ¿cierto? Pide ayuda en tu trabajo, pide la ayuda a tu asistente en tu trabajo, si tú eres un jefe, una jefa, pide ayuda a tu esposo, o pide ayuda a tu pareja, o pide ayuda a tus hijos, o sea, ¿cierto? No te escondas eso, no escondas, la necesidad que tienes de también poder, y recuerda también una cosa que me vino a la cabeza, que tú tienes el poder de hacer cualquier cosa, que aunque estés estresado en este momento porque te sientas atrapado, la carta del emperador recuerda que tú tienes el poder de manifestar, porque esa es la carta del emperador, es la carta yang, ¿cierto? De accionar, de organizar, de disciplinarte, de cierto, de lo que sea que tú piensas que en este momento se está tomando demasiado tiempo y no puedes, aquí te están diciendo, yo creo que debes a pedir ayuda, pero también puede ser mmm, que, que de alguna manera tú estés escondiéndote o no estés viendo el potencial que tú tienes para arreglar, ¿cierto? O para planificar. Te están diciendo que te tranquilices, que te calmes, que tú puedes lograr eso que estás haciendo, pero poco a poco. Y si necesitas ayuda, pide ayuda. Ay, no, es que me va a dejar el tren. No sé qué será lo que estás esperando. El punto es que sientes como que el tiempo se te está acabando y siempre andas súper estresado y eso no es bueno, créeme. Ahí te están diciendo que si necesitas ayuda, pide ayuda y que sí te vas a poder organizar lo que sea que estés haciendo, pero tienes que cambiar, ¿cierto? Y dejar ese estrés que me parece que te tiene. Ok, aquí te están diciendo el consejo, te lo voy a leer. Dice, permite que las partes de ti o esas partes que tú escoges o que tú escondes, ¿cierto? Que te hacen, ok,
Sí, ese es el asunto. Es como si tú de alguna manera estuvieras escondiendo de ti, este, lo que yo te decía. eh, Porque aquí te sale también la carta de la máscara, ¿cierto? Recuerda que tú, no tienes que esconderte, no tienes que esconder, ¿cierto? Ese potencial que tú tienes, porque que a veces uno también le tiene miedo a, digamos, a los retos que se le presentan a veces. De pronto estás viendo que está complicadísimo lo que te está pasando, pero te están diciendo, no, tú tienes el poder, tú tienes el potencial oculto, tú puedes solucionar la situación, solo que no lo vas a poder solucionar de la manera que tú quieres en el tiempo que tú quieres, pero sí lo vas a poder hacer. Tranquilízate, calma, ¿ok? Calma. Bueno, ahora sí, para la carta tuya, finalizando para la parte emocional, te marca la carta de libérate. Libérate, por favor, libérate. Yo, mira, es que lo que te está diciendo es me siento atrapado, es la carta que te sale aquí arriba. Mira, me siento atrapado, mira. Ahí estás tú, me siento atrapado, mira. Y te sale que te liberes. Dices, tiempo, es tiempo, mira, reloj. Y te sale el reloj aquí. Mira, es tiempo de tomar el control de tu vida, el emperador, quien toma el control de su vida. ¿Y por qué puedes tomar el control de tu vida? Porque es que tú tienes el potencial para hacerlo, es que eres el emperador. O sea, te sale la carta del emperador, hombre. Mujer o lo que sea, tu energía, ya que seas hombre o mujer, aquí esa energía es una energía yang, una energía creativa, una energía poderosa, una energía de accionar, ¿cierto? De cambiar las cosas. Tú puedes cambiar las cosas, lo que sea que te esté preocupando y te esté trayendo estrés. Ok, miren, también la parte emocional ahí vuelve y te marca, o sea, lo mismo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué te sale aquí? En la carta el número 89. Número 89. Ok, 9, o sea, 8, 9. A ver, ¿dónde está la canalización? Vamos a buscarla. Número 89. 89, 89. Y yo me calcé, no sé si yo les dije para los que todavía me siguen viendo acá, no sé, de la opción 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? En la opción 1 el número era 74, lo mismo sumas los dos dígitos 7 y 4, ¿cierto? Y así hasta que lo reduzcas y buscas tu número de ángel. Lo mismo, el número 2 es la número 5, que si ya, pues ya está súper reducido. La número 3 es el 16, ¿cierto? Sumas el 6 y el 1 y te da número 7, checas el número 7 si quieres, y aquí en este caso también el 89 lo mismo, sumas el 8 con el 9, ¿cierto? El número que te dé lo reduces y lo buscas para los que quieren un extra mensajito. Ok, para los que quieren un extra mensajito, vale, 89. ¿Te acuerdas que yo te dije que pidieras ayuda? Mira qué increíble. Y esta canción, Helium, que es la canción de Sia, eso exactamente habla de eso. Y habla acerca, sí, quise hacerme la dura, ¿cierto? Pensé que podría hacerlo todo sola. ¿Te acuerdas que te dije que pidas ayuda? Eso lo sentí, yo no estaba en las cartas, lo sentí. Y mira la canción, ¿no? Increíble, dice, pensé que podía hacerlo todo sola, pero incluso Superwoman a veces necesita el alma de Superman, ¿cierto? Ayúdame a salir de este infierno. Tu amor me eleva como el helio. Tu amor me eleva cuando estoy triste, ¿cierto? Triste, triste, dice, cuando he chocado contra el suelo, tocado fondo, porque miras que te sale la carta del estrés, ¿cierto? Que te sientes atrapada, bueno, todo eso. Tengo suerte de que esté cerca,
sí, tienes eso, tal vez en este momento estés necesitando quizás el apoyo de tu pareja, ¿cierto? El apoyo de esa persona que tú amas. No sé si esa persona esté de tu lado, si de alguna manera tú no te sientas con, digamos, cierto, que a veces nos acostumbra como mujer que pues es que soy una mujer empoderada y yo no necesito a nadie. ¿No? Soy una mujer empoderada, yo trabajo, yo tengo todo lo que necesito, yo soy una dura, yo no necesito a un hombre, no necesito a nadie, yo soy, mejor dicho, ¿cierto? Pero no, en el fondo aquí te dice que no, que quites esa máscara, que es esa máscara de la mujer, ¿cierto? Este, toda poderosa, porque en este momento me parece a mí que necesitas el apoyo de alguien que te ama y que simplemente si necesitas ayuda, pídela, ¿cierto? Ya, pídele ayuda a tu persona en el sentido de que quizás este apoyo emocional, ¿cierto? Para hacer lo que sea que esté pasando en este momento, o sea, mostrarse vulnerable un poquito, y es de lo que más o menos está hablando este oráculo completamente, es acerca de la vulnerabilidad. No está mal sentir. Hola, y mira que se cortó el video por alguna razón. Entonces, lo que yo te decía, esta persona, vamos a terminar con la opción número 4 para las personas que me eligieron la número 4. Este, esta es la continuación o la finalización, ¿cierto? Y vamos también con la pregunta del sí, no o quizás. ¿Ok? Entonces lo que yo te decía, esta persona es tu twin flame, esta persona es tu llama gemela, esta persona este, te, te recuerda, esta persona tiene cariño por ti. Entonces yo sé que de pronto puede que de alguna manera te controles y sientes que de alguna manera estás controlando lo que sientes, no mostrando, escondiéndote debajo de esa, cierto, de esa máscara de la persona fuerte, de la persona que no necesita a nadie, de que yo lo puedo todo, cierto, de que yo, recuerda que a veces estamos vibrando en una energía demasiado masculina, cuando en realidad tú quieres vibrar en una energía un poco más receptiva, en una energía un poco más femenina, ¿cierto? Para recibir ayuda, ¿cierto? Entonces no funciona de esa manera, eso es lo que te están diciendo acá. Bueno, y eso es lo que quiero que pienses, ¿cierto? Eso te puede ayudar también ya sea en tu trabajo. Eso tampoco te sirve porque dar esa imagen de que yo lo puedo todo, de superwoman, todo el tiempo no es verdad. Llega un momento en que todos tenemos un punto de quiebre y necesitamos ayuda y necesitamos de los demás. Y ese es tu mensaje para la número 4, lo que terminamos ahí. Ahora vamos para el oráculo para el final, ¿cierto? Esto es ya terminando el número 4, vamos a comenzar ya ahorita así con la pregunta y la respuesta al oráculo, a la pregunta que hiciste, te sale sí. Sí, la respuesta es sí, te sale éxito. Dice que tienes que entrar en tu poder personal con confianza y haz tu magia. Te dice, te sale la carta del mago. ¿Ok? La respuesta del oráculo para lo que sea que preguntaste es un total sí, es un rotundo sí. Y recuerda que el mago es quien tiene el poder de crear. ¿Cierto? Quien tiene el poder de crear para aquellos que, ¿cierto? Que te están diciendo acá en las que escogieron en la opción 1, si me están todavía viendo, recuérdate que aquí sale que yo creo, yo tengo el poder de crear mi propio mundo, mira, para la opción número 1, ¿cierto? Entonces, te dice éxito, el éxito llena mi vida, ¿cierto? En maneras que van más allá de o sea, incluso que va más allá de tus expectativas. Quizás ese sí, esa respuesta, eso que estás diciendo, es sí, claro que sí, incluso es algo que va a exceder tus expectativas, ¿cierto? Y aquí te dice algo, una respuesta tuya, esa respuesta tiene que, dice que en los próximos días, ¿cierto? En un par de días, en los próximos días, no dice cuándo,
pero sale que, probablemente no tan lejano, te sale que esa respuesta es un sí, ¿cierto? Y te sale que incluso más allá de tus expectativas esa respuesta. Pero recuerda que tú eres quien crea, ¿cierto? Recuerda que esa carta nos enseña o nos invita a usar nuestra creatividad y a usar ¿cierto? A tomar acción, es lo que el mago nos enseña. A tomar acción nos está, digamos, alentando a tomar acción. Aquí te sale la carta del río, del cielo, y dice, ve con, digamos, con, a ver, con, o sea, que te muevas, ¿cierto? Que te dejes fluir, que confíes en tus sueños, el mago, tu magia, en tu magia, ¿te acuerdas que te digo, haz tu magia? Relájate, 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 número 4, relájate. Para los número 4, ¿cierto? Por favor, déjate fluir, número 4, porque es que ese estrés no, ¿cierto? Te están diciendo que te relajes y que permitas, ¿cierto? Que te permitas soñar, ¿sí? Te están diciendo que sí, pero te tienes que permitir soñar, ¿ok? Y bueno, y no siendo más, creo que eso era todo para aquellos que necesitan, ¿cierto? Aquí también para el número 3, mi frustrado, que me están viendo, los del número 3, mi frustrado, mi frustrada, recuerda que te sale la carta de la flexibilidad, ¿cierto? Y también se necesita que nos dejemos, ¿cierto? Fluir, porque de alguna manera es que eso también nos está causando todo este problema número 4, es estrés. Ahí te sale, sí, el éxito puede venir, de hecho, incluso más pronto de lo que te imaginas. Todo depende de ti. Usa tu magia, cree en tus sueños y te sale en en un próximo par de días, no sé cuándo. Y recuerda que depende de tu acción, ¿no? También porque de la no acción, pues no sirve, ¿ya? Puede tomar incluso muchísimo más tiempo. Recuerda eso, número 4, porque es que el estrés al fin y al cabo lo único que hace es que te enfermes. Y al fin y al cabo, si no pides ayuda, también recuerda pedir ayuda en aquellos que están de alguna manera muy atareados y muy llenos de cosas, ¿ok? Listo, pues les deseo muchísima paz, amor, tranquilidad, y que les deseo, bueno, que les deseo que ese sueño que tú quieres, que eso se te cumpla, y que los espero de nuevo aquí en mi canal. O esta tirada se fue demasiado larga, no me imaginé esto, pero estas tiradas de sanidad son locas. Bueno, pues chao chicos, chicas, bye.